יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. Muy buenas tardes, bendiciones a todos. Siempre es un gozo estar con ustedes. Después de un tiempo de no encontrarnos, una vez más estamos aquí para compartir siempre sobre el mensaje de enseñando la Torá. Es un gozo siempre estar juntos. De alguna manera siempre es una bendición que nos encontremos y compartir aquellas buenas nuevas que vienen de parte de Dios. Siempre son nuevas y siempre son buenas. Así que es un gozo. Espero que sea de mucha bendición la enseñanza que ahora vamos a compartir. Espero que les toque el corazón, que sea de mucha edificación para su vida y que, como siempre, les pido que nos pueda dar un me gusta, de saber que es de su agrado, que estemos siempre en contacto compartiendo la palabra de Dios, así como también nos pueda ayudar suscribiéndose. Eso nos va a bendecir, nos va a ser de mucha bendición y será pues algo maravilloso saber que usted se suscribe. Si puede recomendarlo con alguien más, háganlo, porque la buena nueva es para todos. Alguien puede estar necesitando este mensaje y usted puede ser ese canal, esa bendición que les va a llevar a encontrar la paz, la ayuda, la luz que la vida necesita. Usted puede ser un instrumento. Una vez un amigo llegó a buscarme y me dijo algo cuando él se despedía. Me dijo: Luis, tú puedes ser una luz. Esas palabras se quedaron conmigo. Por eso, aunque en este momento estamos llevando la palabra a través de cortos mensajes en este pequeño segmento, siempre recuerdo eso, porque podemos ser una luz que verdaderamente guíe a otros. Tú lo puedes ser también, claro. Tú puedes ser esa persona que puede llevar un mensaje de esperanza, de bendición, de aliento para aquellas personas que están sufriendo sin encontrar una salida para sus problemas. Así que recomiéndanos, también queremos tus comentarios. Una bendición muy grande, un shalom para todos. Les saluda el pastor Luis Saravia. Esta tarde compartimos un mensaje que le hemos titulado El camino más excelente, la Torá. El camino más excelente, la Torá. Y quiero leer esta tarde en el Salmo 119, en el primer segmento. El Salmo 119 es un poema acróstico en honor de la Torá. Desde el primer capítulo hasta el último capítulo del Salmo 119, o el último versículo, del Salmo 119, es una exaltación a la Torá, la instrucción de parte de Dios. Así que si usted quiere encontrar un camino excelente, este es el camino por excelencia, vale la redundancia, el mejor camino. Y yo quiero darte esta tarde algunas instrucciones que pueden ayudarte para entender esta realidad. Voy a leer a partir del versículo 1 en el Salmo 119 y dice así la palabra del Señor: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torá del Eterno. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, tus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiere a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando
aprendiere tus justos juicios. Tú encargaste tu estatuto, guardaré, no me dejes enteramente. Bueno, este pasaje bíblico muy especial. Estaba pensando si este texto podría titularlo La felicidad que da la Torá. De todos modos, eso lo vamos a encontrar aquí también implicado, pero yo quiero que usted medite en esta realidad. Antes de todo, déjeme decirle, Israel, los sabios dicen que hay 3 coronas que Dios le entregó al pueblo de Israel. Una de esas coronas fue la corona del rey, que en este caso el rey David es por excelencia el que tiene la corona. Aunque hubieron otros reyes, es David realmente a quien se le recuerda como el personaje a quien se le impuso la corona por derecho y también aquel que, digamos, es el rey justo, de donde vino el Mesías. La otra corona es la del sacerdocio, porque tener la palabra de Dios es tener también la enseñanza sacerdotal. Eso es muy importante, porque si hoy necesitamos conocer algo, es que comprendamos verdaderamente la enseñanza de paz que da la corona sacerdotal, la instrucción de Dios que nos trae paz al corazón. Y la corona que también se dio, dicen los sabios, es la que Dios te da a ti, me da a mí. Y esa corona es la Torá. Por eso tú vas a encontrar que cuando celebran fiestas en Israel, cargan en un depósito especial la Torá y danzan con ella. La celebran como una herencia de parte de Dios para sus hijos, para su pueblo. También, cuando se lee el Salmo capítulo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la Torá del Señor está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Ahí hay una ligera división que los sabios hacen. Una, cuando la primera vez que se menciona la Torá se refiere a el Eterno, la Torá del Eterno. Pero cuando dice que es la Torá que medita de día y de noche, es cuando la Biblia habla de que esa Torá es la tuya, la mía, para que tú medites de día y de noche en ella y puedas encontrar verdaderamente el camino de Dios. Y aquí, en la inspiración de este salmo, en sus primeros versículos que hemos leído, entonces nosotros encontramos la bendición de caminar en la senda del Señor. ¿Y qué senda es mejor sino que el camino de la Torá? Porque el camino de la Torá te enseña a ti a un andar nuevo que te distingue de las demás personas. Todos podrán cruzar la calle que tú cruzas, todos andarán caminando por sendas que ya tienen prefijadas, donde van a caminar su vida, su destino, sus días, sus propósitos. Irán por ahí, por ese camino, y podrán encontrar muchas cosas que van a quizás a alentarlos, apoyarles, quizás alegrarles, porque son caminos que son populares, tienen mucha demanda a veces del mundo, pero no necesariamente son el camino de Dios. Lo que te va a distinguir va a ser el hecho de que tú andes en la Torá del Señor, en los mandamientos de Dios, en los caminos del Señor. Te animo para que pienses en esto. Voy a darte 4 razones por lo menos para que tú puedas entender la importancia de caminar en la Torá del Señor. Pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el camino que tú llevas ahora? ¿Cuál es la senda que tú estás llevando ahora? Quiero que pienses en esto, porque si tú meditas seriamente y con la sabiduría de Dios, puede ser que esta meditación relacionada con esta pregunta te haga detenerte, porque puede ser que el camino que llevas no es bueno. Por eso es importante que nosotros
meditemos en este momento en esta realidad. Es mi oración y deseo que el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, te pueda hablar a tu corazón, que tú puedas pensar en esto y que tu camino sea el camino de la Torá. Así que te voy a exponer 4 razones por lo cual tú debes andar el camino de la Torá. Espero que seas obediente. Quizás en algunas ocasiones hayan mejores exposiciones, mejores enseñanzas, porque hay tanto siervo de Dios que tiene excelencia de sabiduría, excelencia de palabra, pero te voy a decir algo, que cualquier enseñanza, por buena, por magnífica que sea, si tú no tienes disposición de ser obediente, de nada sirve. Lo que hace que una enseñanza funcione sobre la vida es que tú seas sumiso para oír la palabra de Dios y para obedecerla. Eso fue lo que dijo Yeshua. Dijo que es bienaventurado aquel que no solamente oye la palabra, sino que también la hace. Así que preparemos entonces para conocer 4 razones por las cuales tú debes andar en el camino de la Torá. La primera que te quiero decir es que nunca el camino de la Torá te va a llevar a un final de un desastre o muerte. Nunca. Nunca Dios te va a llevar a un abismo, a un punto donde tú vas a fracasar. Podrán haber otros caminos, podrán haber otras sendas, cuyo final es un camino de muerte. De hecho, la Biblia así lo enseña, la palabra de Dios. Bienaventurado dice, los que andan en la Torá del Señor. Bienaventurado aquel cuyo camino es la enseñanza del Señor. Te hago esta pregunta, ¿has evaluado el camino que estás llevando? Porque una de las cosas que aprendemos en la palabra de Dios es que cuando los israelitas van a entrar a Canaán, Moisés manda hacer una evaluación del camino. ¿Qué es lo que tú estás siguiendo hoy? ¿Quién está guiando tus pasos? ¿Quién te está asesorando? ¿Qué camino es el que tú estás llevando? La senda que esa persona está guiando, la senda que esa instrucción te está llevando a ti en este momento, que no es la Torá, ¿a dónde te va a llevar? ¿Y evaluaste cuál puede ser el destino? ¿Y evaluaste si es un camino de victoria, de éxito o de muerte? Aún si fuera de éxito, tienes que evaluar, porque no necesariamente el éxito que puede tener un camino necesariamente puede ser el camino de Dios o el final de Dios. Hay gente exitosa que no es victoriosa, que ha muerto, aún embebidos, sumergidos en su éxito. Así que tienes que evaluar los pasos que estás dando. Porque te voy a decir algo también en esta hora. Piensa. Muchas veces entrar en un camino no es difícil, es fácil. Salir es otra cosa. Encontrar un punto de retorno cuando la persona reflexiona, esa es otra cosa. Así que piensa que el camino de la Torá es un camino que el final siempre va a ser un final de bendición y no un final de desastre o de muerte. Número 1. Número 2. Nunca te pondrá el Señor delante de ti en tu andar una cosa que sea injusta. Nunca. Las cosas de Dios siempre van a ser correctas. El camino del justo es un camino que solo Dios lo da. En esta vida hay muchas cosas que, si nosotros observamos bien, hay muchas cosas que son injustas, cosas que se logran a través de la injusticia. Eso se puede encontrar en personas, en naciones, en tratos. Me recuerdo que cuando nosotros había una persona que iba a ser bautizada en la iglesia que yo estuve pastoreando durante 43 años, siempre leíamos un convenio, un pacto, que está basado en la palabra de Dios. Y una de las cosas que decía ese pacto era que nosotros prometíamos ser fieles en nuestros tratos, ejemplares en nuestra conducta, justos en nuestros tratos y también fieles en nuestros pactos. Cumplir, tener una ética de justicia.
Tú muchas veces demandas justicia. Tú muchas veces quieres que el trato que tú recibes sea un trato justo. De tantas cosas que hay, que te dicen, que te hacen. Bueno, déjame decirte que el camino de la Torá es un camino de justicia y nunca Dios te va a poner delante de ti algo que sea inconveniente, injusto, que no sea algo éticamente bueno y que te puede llevar a un desastre también. Así que piensa en esto. El camino más maravilloso y correcto es el camino de la Torá. Nunca vas a encontrar algo que Dios te va a decir, aquí tienes que engañar, aquí tienes que tener una doble moral, o aquí tienes que tener un trato que a la larga tú puedes cambiar los puntos. No. Dios es justo y tiene que ser justo en tus tratos y compromisos. Dios nunca te va a poner algo que sea dañino para tu vida, algo que esté preñado de pecado o salpicado del pecado, sino que te va a poner siempre algo que sea correcto. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Canaán, Dios les dijo esto. Les dijo el Señor: al entrar a la tierra de Canaán, a la tierra donde van ustedes no van a tener una vida igual a la que tenían en la tierra de donde vienen, es decir, de Egipto. Si tú recuerdas, la tierra de Egipto es tipo del mundo, ¿verdad? Tipo del mundo. Ahí, por supuesto, había mucho. Había una buena vida, llena de alimento, llena de todo lo que ellos podían tener o desear, aunque eran esclavos, pero tenían la provisión, digamos, de lo más fresco. Ellos lo recordaban. Pero a pesar de todo eso, el Señor dice, no es la vida. Ni van a igualar a la vida de la gente de Canaán, que es a donde van a llegar. Entonces uno se pregunta, bueno, si no es la vida de Egipto, si no es la vida de Canaán, entonces, ¿qué tipo de vida es? Y es la vida de la Torá, la palabra de Dios. Esa es la vida que Dios quiere. Esa es la vida que Dios quiere para ti. Ese es el camino que el Señor quiere. Nunca el Señor te va a llevar a que tengas una vida injusta. Siempre Dios va a querer que tú tengas encuentro con lo bueno, con lo correcto, con lo que será para vida. Aquello que te va a ayudar para que tú puedas verdaderamente caminar en victoria y sobre todo en santidad, que es lo que quiere el Señor. En el tercer punto, nosotros también podemos encontrar que el camino de la Torá es el camino más hermoso, porque siempre nos va a llevar a que las cosas que nosotros hagamos fructifiquen. Yo estoy seguro que cuando tú comienzas algo, nunca lo comienzas con el propósito de que aquello fracase. Entonces, ¿por qué las cosas fracasan? Si tú haces un estudio, retrocedes un poco en las cosas que has emprendido, quizás planificaste bien, pero en esos elementos que tú usaste en tu planificación, no incluiste la Torá, no incluiste la palabra de Dios, no incluiste la instrucción de parte del Señor. ¿Sabes? Uno de mis versículos favoritos, y que siempre fue uno de los versículos, es uno de los versículos claves, es Josué, capítulo 1, versículo 8, donde dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Entiendes eso? Todos queremos el éxito, todos queremos que las cosas salgan bien, todos queremos tener victoria en cada cosa que emprendemos, pero las cosas fracasan. Y no solamente aquellos planes materiales, también fracasan planes afectivos que tienen que ver con nuestra felicidad, en nuestro matrimonio, por ejemplo, en la búsqueda de la prosperidad financiera, en la búsqueda de la salud. Todo eso está contemplado en la palabra de Dios para que seamos personas en su totalidad con una bendición muy grande. La Torá es la clave. Entiende eso también. Por otro lado, también, en cuarto lugar, la
La Torá nos dice a nosotros también la clave para un estilo de vida que nos permita tener pureza y tener también santidad. Al Señor le agrada eso, a Dios le agrada. Él dice, ser santo porque yo soy santo. No es una opción, es un mandamiento. Y es una lucha que tenemos que tener todos los días con esta realidad. Nosotros necesitamos tener una enseñanza que se empotre en la vida que llevamos, que haga lugar en nuestro corazón. Si tú, por ejemplo, tomas un solo mandamiento de la Torá y lo haces tuyo y dices, Señor, voy a vivir de acuerdo a este mandamiento, y estoy seguro que ese mandamiento tú ya lo tienes. Si tú eres una persona que se congrega, que estudia la palabra, te vas a dar cuenta que hay un pasaje que a ti te encanta, que a ti te gusta. Así como te acabo de mencionar, Josué 1:8, también tú tienes un versículo, que es otro versículo, es otra parte de la Biblia. Si tú te encargas de cumplir ese solo mandamiento, te vas a dar cuenta que todos los demás que vayan surgiendo en torno a ese pasaje que a ti te gusta, van a ir cayendo por su propio peso, porque estás cumpliendo un tan solo mandamiento de la Torá. Por tanto, yo te invito para que tú medites en esto. Pero quiero agregarte otra cosa más. Mira, el pecado es algo que a lo cual nos enfrentamos todos los días. No hay día que nosotros no tengamos encuentro con el pecado. Normalmente cuando nosotros nos enfrentamos al pecado, comienza como una tentación. La tentación viene y nosotros cedemos a ella, cedemos al mal. Cuando cedemos, comenzamos a darle un espacio que en los principios, cualquiera que sea aquello que accede a nuestra vida, en el principio creemos que nosotros lo podemos dominar. Pero si tú le preguntas a un alcohólico, si tú le preguntas a un fumador, si tú le preguntas a un drogadicto, cualquiera que sea, alguien que es un adicto al sexo, que ha caído en las garras de la pornografía, en todo eso, si tú, por ejemplo, miras sus vidas, te vas a dar cuenta que fueron personas que comenzaron creyendo que podían controlarlo. Al final eso lo controló a ellos. Aquí esto ilustra bien aquel caso de aquel hombre que trabaja en un circo. Parte de su presentación, el número que tenía era dejar que una serpiente lo enrollara, que se girara alrededor de su cuerpo. Y resulta que en cierta ocasión, por el instinto animal, comenzó a apretarlo más de lo debido, no obedeció las órdenes y él comenzó a gritar. Y la gente creía que era parte del número. Y aquella serpiente, aquel constrictor, lo ahogó, lo asfixió, lo trituró. Por último, lo mató. Así es el pecado. Se va enrollando poco a poco, poco a poco. Y lo único que nos puede dar dominio propio para poder vencer la tentación es el conocimiento de la Torá. El hecho que tú tengas al Hijo de Dios en tu corazón, el Mesías, porque toda la Torá tiene un solo fin, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y yo te invito para que tú lo aceptes en tu corazón. Anda por la senda del Señor. Pregunta qué es lo mejor para tu vida y Dios te lo va a decir. Éxito, bendiciones, victoria, un hermoso shalom para tu vida. Hasta luego.